Bruselas continúa con su guerra en contra del gobierno de Hungría. Ahora la Eurocámara ha concluido que este país no es una democracia, todo porque el gobierno no comparte alguno de los objetivos de Europa. Es una persecución política al ejecutivo de Orbán y un asalto a la soberanía de esta nación. Este era el momento en el que se aprobaba la resolución que condena el gobierno de Budapest. Eso sí, Vox ha votado en contra. Die Entschließung als Ganzes, die Abstimmung ist eröffnet. La Eurocámara concluye que Hungría ya no puede ser considerada una democracia. Y aplaudía la Eurocámara. Pues queremos analizar esta y otras noticias internacionales con el analista de Descifrando la Guerra, Alejandro López. Bienvenido. Muy buenas. ¿Qué razón ha esgrimido Europa para condenar a Orbán? ¿Estamos ante una violación de la soberanía del gobierno húngaro? No es un proceso que llame demasiado la atención. Es verdad que al nivel simbólico es bastante grave, pero ya llevamos por lo menos una década de encontronazos directos entre Bruselas y los países que no se ajustaban a los conceptos de democracia liberal al estilo occidental. Tuvo esos problemas con Polonia y con Hungría, así como con otros países del este, pero por la cuestión geopolítica de la guerra de Ucrania han decidido pasar por alto todos los problemas con Polonia y las políticas que no encajaran con los países bálticos. De modo que el único país que queda como díscolo sería Hungría. Pero las políticas que ha seguido Hungría que puedan no haber casado con la ortodoxia de Bruselas, en general las cuestiones identitarias, las cuestiones de, el Estado de Derecho, pues derechos sociales de diversa índole, pues esto ocurre en otros países de la Unión Europea. Incluso otro tipo de violaciones de los derechos humanos bajo los estándares de Bruselas se han visto en otras partes. Sin embargo, es ahora con Hungría con el que se está tomando la decisión, como digo, porque con Polonia todos los problemas que además eran muy graves desde el encontronazo con los liberales del Benelux se han pasado por alto. Así que parece una resolución política que sin embargo no va a tener gran recorrido porque el Parlamento Europeo no es el que decide la política de la Unión Europea, sino el Consejo y la Comisión. Alejandro, buenas tardes. Más asuntos que queremos comentar contigo. El Papa Francisco ha tomado partido en la guerra de Ucrania. Se pone del lado de Zelensky y pide que se envíen más armas a Kiev. ¿Cómo va a influir esto en el conflicto? El Papa Francisco ha mantenido varias posturas bastante pactistas durante estos meses y últimamente pues, se ha ofrecido a varias mediaciones. De hecho, ahora con la cumbre que está teniendo lugar en Asia Central de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, el Papa Francisco se ha ofrecido a reunirse con Xi Jinping, por ejemplo, cosa que fue rechazada. Del mismo modo, se ha ofrecido a mediar con el conflicto ucraniano. Ha dado ese apoyo a Ucrania, como ya hemos visto en otras ocasiones, por la cuestión humanitaria, pero no es un movimiento que vaya a tener un efecto político más allá. Se trata simplemente de un movimiento humanitario, mediático o diplomático y también se ofreció a contactos con Vladimir Putin en su momento, así que es algo que tiene su importancia simbólica también. Alejandro, y en medio de la guerra, Putin precisamente ha mantenido una reunión con el dictador chino Xi Jinping en la que se ha acordado la creación de una fuerte alianza. ¿Qué va a significar esto? Hay algo que comentar sobre esto. Es verdad que Rusia y China llevan meses, incluso años, acercándose bastante. La declaración que hicieron en principios de 2022, justo en la época de los Juegos Olímpicos, fue incluso más clara con respecto a que los intereses de China y de Rusia iban a recibir apoyos mutuos. Sin embargo, ahora, aunque ha sido un poco más taimada, también se han dado ese espaldarazo. No han conformado una alianza en ningún caso porque cada uno de los países tiene sus respectivos bloques. De hecho, China está, como siempre, intentando ganar algo de influencia en Asia Central, mientras Rusia está en un momento de debilidad, pero el apoyo que se siguen dando es muy importante. Más allá de que no se conformen bloques ni se conformen alianzas, pero es probablemente uno de los momentos álgidos en la historia de las relaciones de los dos países los últimos 5 años, seguramente. Y si siguen las rupturas desde Occidente, las sanciones y en algún momento puede volver la presión sobre China, es muy probable que acaben acercándose más. Alejandro López, muchas gracias como siempre por tu análisis de la actualidad internacional. Buenas tardes. Buenas tardes.